Uno de los servicios más importantes es la base de datos en tiempo real de Firebase. Vamos a ver cómo funciona y qué debemos tener en cuenta antes de implementarla. Lo más importante que tenemos que tener en cuenta es cómo funciona una base de datos en tiempo real. Al poder acceder a los datos en tiempo real, no necesitamos hacer consultas o peticiones al servidor. Es decir, en nuestras aplicaciones no tendremos un botón o botones de actualizar. También, dependiendo de la situación, nos olvidaremos de las acciones poll to refresh de las listas. Algunas de las características de la base de datos en tiempo real de Firebase son las siguientes. No tendremos que preocuparnos de la seguridad de los datos, puesto que Firebase se encarga de eso. Firebase se encarga de la autenticación del usuario, así como la restricción de acceso a datos. Otra de las grandes características es la posibilidad de trabajar en modo offline. Si en algún momento el dispositivo perdiera conexión, los datos se mantienen temporalmente en una caché. Una vez que se restablezca la comunicación, los datos se sincronizarán automáticamente. Tenemos la posibilidad de tener una sola base de datos por aplicación para todas nuestras plataformas, Android, iOS y web, con SDKs nativos. Ahora veamos cómo se guarda la información en una base de datos de tiempo real. En Firebase todos los datos se almacenan como objetos JSON. Podemos visualizar estos datos como si fuera un árbol. Por ejemplo, supongamos que queremos almacenar usuarios en nuestra base de datos. Cada usuario tiene como atributo el nombre y sus contactos. Como se van a almacenar varios usuarios en la base de datos, tenemos que tener un identificador único para cada uno. Y esta sería nuestra estructura para almacenar usuarios. Notemos, por ejemplo, que como los contactos también son usuarios, solamente se considera la clave primaria. Y con esa clave primaria podemos acceder al detalle de la información de ese usuario. Los tipos de datos que podemos almacenar pueden ser texto, números o booleanos, es decir, verdad o falso. Si entramos a la consola de Firebase de un proyecto ya creado, en la parte izquierda tenemos el menú de todos los servicios que nos proporciona. En este caso vamos a entrar a la parte de base de datos, database. Desde esta pestaña de datos vamos a poder ver en forma de árbol toda la información que se vaya almacenando. Vamos a ingresar algunos datos del ejemplo anterior. Como podemos ver, tenemos las opciones para adicionar o eliminar, un icono de más y una X. Dependiendo del caso, si sea un tipo de datos simple o sea un conjunto de datos o array, hacemos las respectivas inserciones. Todos los datos que vamos adicionando o modificando se están actualizando en tiempo real en todas las aplicaciones que usemos esta base de datos. En este momento estamos dando valor al atributo nombre de G. García. Presionamos el botón de añadir y para adicionar otro usuario vamos a la rama del usuario y volvemos a presionar el botón de más. Y ahí podemos adicionar otro usuario. Una vez que tengamos dos usuarios, ya podemos hacer la relación de los contactos. Vamos a adicionar como contacto de J. García a de Álvarez. Vamos a la rama de J. García, adicionamos un nuevo atributo llamado contactos y de la rama contactos con la clave primaria del otro usuario le damos el valor de true. Y de esa forma podemos almacenar datos en esta estructura y poder consumirlas desde nuestras aplicaciones. Algunas de las consideraciones que hay que tomar cuando estemos construyendo la estructura de nuestros datos es que todos los datos se almacenan como objetos JSON. Tenemos hasta 36 niveles de profundidad para las ramas. Debemos diseñar la estructura lo más plano posible para poder acceder a las subramas de forma más rápida y eficiente. Veamos un ejemplo más. Teniendo una lista de usuarios, queremos adicionar a cada usuario a un grupo. Como pueden existir varios grupos, tenemos que buscar una clave primaria o un identificador para cada grupo. En este ejemplo tenemos un grupo desarrolladores y su identificador es devs. Y dentro tenemos la rama miembros donde están los identificadores de los usuarios integrantes del grupo. Notemos también que un usuario puede pertenecer a varios grupos. Por lo tanto, cada usuario va a tener una rama de grupos a los que pertenece. Por último, vamos a hablar de las reglas de acceso a la base de datos. Si vamos a la consola de una aplicación, tenemos la pestaña de reglas, donde podemos ver por defecto el siguiente contenido. Ahí ponemos las condiciones de lectura y escritura para el acceso a los datos. Para empezar a probar en nuestras aplicaciones sin todavía implementar el sistema de autenticación, vamos a hacer que siempre sean verdad. Ya podemos probarlas en nuestras aplicaciones sin todavía implementar la autenticación. En los siguientes videos implementaremos una base de datos en tiempo real en Android, iOS y la web. Mi nombre es Daniel y hasta el siguiente video.